Shalom a todos, mi nombre es Michelle Dionisio y junto con Merichel Gutiérrez vamos a hablar sobre algunos temas que aprendimos de Romanos capítulo 14. Veremos las responsabilidades que tenemos para con el prójimo dentro del camino de la fe en una madurez espiritual. El título del proyecto es Edificados para edificar en la obra del Eterno. Comenzamos. Yo escogí este tema porque me identifica mi pasado en lo que Shaul estaba hablando en el capítulo 14 acerca del débil y el fuerte en la fe. En mi experiencia, algunos años atrás, mi familia y yo fuimos adventistas del séptimo día y en las doctrinas del adventismo, una de ellas era el veganismo, el no comer carne o productos de animal porque era pecado. Igualmente nos enseñaron que teníamos que purificar nuestro cuerpo por medio del veganismo al abstenernos de la carne porque en esta doctrina enseña que embotaba la mente para poder discernir la palabra del Eterno. Mis padres fueron adventistas por muchos años y nací en el veganismo. Pero a través del tiempo, el Eterno tuvo favor en nuestra vida y la siguió dirigiendo hasta encontrar esta verdad en el día de hoy. Aunque nosotros ya no somos veganos porque ya tenemos el conocimiento de la verdad, yo personalmente lo vine a entender ahora en este estudio de Romanos que hemos analizado. Para mí fue impactante el estudio de cómo surgieron estos engaños del misticismo de hombres que lo practican hasta el día de hoy y cómo esa doctrina ha sido piedra de tropiezo para muchos, así como fue para nosotros creyendo que estábamos sirviendo al Todopoderoso. Al estudiar el capítulo 14 de Romanos, me quedó claro lo que Shaul estaba enseñando sobre el débil en la fe y el fuerte en la fe, en cuestión de comida, carne y vegetales. Pero Shaul nos aclara que el débil en la fe no tiene nada que ver con una fuerza física, sino falta de conocimiento de las Escrituras y saber cómo aplicarla en sus vidas. Y nosotros como creyentes comprendemos que la comida física no tiene nada que ver con salvación, así como nos dijo Yeshua en Mateo 15, 17 al 19. ¿No entendéis que todo lo que entrara en la boca va al estómago y luego elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es decir, el pecado. Pero las personas que no entienden estos conceptos de la Torá y las palabras del Mesías lo han sacado fuera de contexto. Nosotros como creyentes somos responsables de no ser piedra de tropiezo, sino que debemos ayudarlos hasta que ellos poco a poco vayan entendiendo el conocimiento de las Escrituras y puedan llegar a una madurez espiritual. Tenemos un ejemplo en el capítulo 15 de Hechos, cuando los creyentes en Antioquía, los judaizantes, querían que se circuncidaran para ser salvos, pero Shaul y Bernabé no estaban de acuerdo con los judaizantes. Entonces viajaron a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y los ancianos para tomar una decisión y llegaron a la conclusión que los creyentes podían ser aceptados solo que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y este ejemplo quedó escrito para nuestra propia enseñanza. Debemos de aplicarlo con sabiduría y prudencia para no ser piedra de tropiezo y hacer lo correcto con aquellos que están débiles en la fe.
Debemos ser bendición para ellos en edificar su vida espiritual. Ahora le paso la palabra a Merichel. Bueno, escogí este tema porque cuando estábamos en los sistemas religiosos éramos muy débiles y prácticamente éramos libres, como dicen hoy en día. La verdad es que en esos sistemas lo único que les importa es el dinero, que el tema que siempre dan es el de la prosperidad, siempre con lo mismo que van a prosperar, órale a Dios para que te bendiga y puedas prosperar, dicen. Pero la verdad es que toda esa gente son gente débil, como dice en Romanos 14, que ahí podemos ver cómo habla de los débiles en la fe. Como Shaul, que dice que los que comen vegetales o legumbres son los débiles en la fe. Como dice en la canción, porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Adonai, que lo dice en Mateo 4, 3 al 4. Y el que Elohim respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Eterno. Por eso mismo, como dice en el Salmo 73, 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero el Eterno fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Podemos ver en este versículo que si siempre andamos haciendo lo correcto, siguiendo las escrituras y todos esos mandamientos, Él siempre nos va a fortalecer y así no vamos a ser débiles en la fe, porque el Padre siempre mira nuestros corazones. Por eso mismo, los débiles en la fe son los que van a una iglesia sabiendo que ya saben que ese no es el verdadero templo que los impide que consagremos porque son débiles y se dejan llevar por las cosas que les da este mundo. Quieren, quieren todo lo material, lo que les da buena vida, pero no es nada más que cosas materiales que se quedan en esta tierra, porque ellos solo piensan en servirle a un pastor. Mi mamá, por ejemplo, fue una líder de 12 en la iglesia. Decían que ese era un cargo muy importante, pero cuando ya fuimos conociendo de la verdad, mi mamá se dio cuenta de que eso, pues, no era en verdad lo que vale la pena, porque siempre le toca pedir diezmos y enseñar de todo eso. La verdad es que fue una gran mentira todo eso, lo que aprendimos, pero el Padre es bueno y por eso nos trajo hasta la verdad. Como dice en Proverbios 8:35, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor del Padre Eterno. Nosotros lo hallamos a Él y por eso estamos muy agradecidos con Él por haber hecho todo este cambio en nuestras vidas. También porque yo fui una débil en la fe, simplemente porque fui una persona que buscó del Eterno y apenas estaba comenzando en mi peregrinar y por eso no tenía el conocimiento y entendimiento total de las escrituras. Por eso mismo debemos ser fuertes en la fe para poder entender bien las escrituras que el Padre nos da y no caer en cosas erróneas ni tampoco volvernos débiles en la fe, sino salir adelante y estudiar más su escritura para así ser fuertes en la fe. Ahora le voy a pasar el micrófono a Michelle. El mensaje del mapa mental se basa en lo que estaba pasando en la comunidad de Roma de los creyentes. Shaul se dirige a los gentiles y judíos que aceptaron el mensaje de Yeshua. Estos dos grupos tenían un desacuerdo sobre la comida. Una de las cosas que aprendimos es que en el primer siglo los esenios eran una secta de judíos que cuando el pueblo de Israel aceptaron la política que empezó antes de la venida de Mesías, decidieron apartarse e irse a vivir al Qumran. Una de sus costumbres o dogmas era el veganismo. Ellos pensaban que de esa manera agradaban al Eterno y purificaban sus cuerpos. Como vemos, esta teología sigue haciendo efecto en el tiempo de Shaul y hasta nuestros días. Por eso en la comunidad de Roma argumentaban sobre este dilema que los que comían carne juzgaban a los que no comían
versus los que comían vegetales y legumbres juzgaban a los que no lo hacían. Pero Shaul les viene a enseñar lo correcto, que la comida nada tiene que ver con la salvación espiritual de sus vidas. Dentro de esta comunidad todos ya sabían sobre el alimento kosher. Aquí Shaul viene y les da la correcta interpretación de las escrituras, que podían comer toda clase de comida kosher, que es aprobada por el Eterno, y no tiene que poner barreras entre ellos, porque todo lo que ellos consumían, tanto vegetales como carne, era aprobado por el Eterno. Entonces la enseñanza de Shaul era que ellos tenían que practicar la bondad y misericordia de Elohim. Aquí en capítulo 14, Shaul aconseja a los creyentes que aceptaran al que era débil en la fe. Aquí se estaba refiriendo, Shaul, cuando menciona débiles en la fe, se estaba refiriendo que aquellos que estaban regresando al camino del Eterno en Teshuvah, empezando su peregrinaje, por lo que ellos no tenían un cabal conocimiento de las Escrituras y venían con dogmas como este asunto de la comida, y por eso se les llamaba débiles en la fe. Estos creyentes necesitaban madurar en el conocimiento de la palabra. Por eso Shaul les aconsejó a los fuertes en la fe, que tenían un conocimiento profundo de las Escrituras, que estaban en una madurez espiritual y tenían la fe del Mesías, y por ende eran responsables ante el Eterno de ayudar y a fortalecer la fe de los débiles y no fueran piedra de tropiezo. Los dos grupos podían comer verduras y carne y ninguno de los dos grupos tenía que sentirse mejor que el otro, y el que comiera carne o vegetales no despreciará al que no lo hacía. Cuando ellos estaban teniendo estas dificultades sobre la comida, que era comida kosher, esta discusión sobre la comida no discutían sobre alimentos de animales impuros y comida impura, pero el cristianismo ha torcido las escrituras y creen que Shaul, cuando está hablando de este tema, creen que se está refiriendo a comer cualquier animal inmundo, y por eso mucha gente ha sido engañados, así como yo y mi familia. Pero nada que ver. Sabemos que él estaba enseñándoles a los creyentes y por eso les decía que no juzgaran a los que comían carne o vegetales. En Romanos 14:3 nos dice: Shaul les aclara a estos dos grupos que no se debían de juzgar. ¿Por qué? Porque la palabra de Yeshua en Juan dice, en Juan 7:24 nos enseña a no juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. La tendencia humana es juzgar por apariencias, por lo que miran los ojos, pero el Padre que escudriña nuestros corazones, en 1 de Samuel, versículo 7 nos dice: pero el Eterno dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque el Eterno no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Eterno mira el corazón. Las escrituras nos enseñan que nosotros como humanos vemos solo lo exterior. No logramos ver dentro de lo que existe en el interior, en el corazón. Por eso juzgar sin justo juicio es pecado. En el caso de esta comunidad, los creyentes estaban en busca del Eterno. Necesitaban crecer en el conocimiento del Padre, y esto es lo que Elohim valora de un creyente, cuando una alma hace teshuvah con el deseo de volver a Él. Y por eso, cualquier cosa que no tenga que ver con salvación eterna, nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo, sino al contrario, las personas que tienen conocimiento y saben cuál es la voluntad del Eterno, es ayudar a que lleguen al conocimiento de la instrucción, y ellos ir haciendo el cambio que necesitan para agradar al Padre, así como un día en nuestro peregrinar puso a personas para ayudarnos en el camino.
El Eterno mandó a su Hijo unigénito a esta tierra para rescatar al mundo por medio de su muerte por el pecado, y lo dio para todo el mundo. Por eso nosotros los humanos nos decidimos quién está en el camino o no, y tener cuidado de no ser piedra de tropiezo o poner barreras que estorben la obra del Eterno en aquellas vidas. Como dice Romanos capítulo 14-17, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Ruach HaKodesh, sino es entendimiento, discernimiento, sabiduría y obediencia en el Todopoderoso. Ahora le paso la palabra a Merichel. También el mapa mental tiene como mensaje cómo es el peregrinar dentro de la fe, cómo es el fuerte y débil en la fe, pues como sabemos que la voluntad del Padre es estar en obediencia y tener el conocimiento de las Escrituras, que básicamente esto es la definición de tener una fe que es fidelidad, certeza y seguridad en la instrucción del Eterno por medio de Yeshua, como lo enseñó Yeshua en Mateo 7:24 cuando dijo: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, perdón. ¿Cómo podemos ayudar a todos los que aún no tienen el conocimiento de la instrucción del Padre a profundidad? Tenemos que ser fuertes, como dice Shaul en la Muná, en una madurez y en una vida de testimonio, dando frutos de obediencia y santidad. ¿Cómo nosotros debemos guiar y enseñar a un débil que está comenzando en su peregrinar, que todavía viene con religiosidad? En primer lugar, asegurarnos si la persona que está viendo a los caminos del Eterno ya han hecho teshuvah y un compromiso con el Eterno. Tiene el interés y son humildes para entender, teniendo hambre de la palabra, así como le dice Kefas en Primera de Pedro 2:2, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser salvos. Entonces nosotros como fuertes en la fe tenemos que tener la disposición de guiarlos, aplicando la bondad y misericordia, así como el Eterno un día tuvo favor y misericordia con nosotros hasta el día de hoy. Como resultado de darnos este conocimiento de los frutos del Rúa, así como eh, lo dice en Gálatas 5:22-23. En cambio, el espíritu Ruach produce amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Estos frutos no son nuestros, sino los hemos recibido por el favor del Eterno, así como también tenemos que darlo al Padre en su obra como un servicio vivido, siendo piedras vivas que edifican el cuerpo de Mesías. Kefas nos sigue enseñando que los obedientes somos como piedras vivas que Adonai utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Adonai en ese templo como ministros, Kadosh, y por medio de Yeshua ofrecen sacrificios espirituales agradables a Adonai. Primera de Pedro 2:5. También como los que están empezando en su peregrinar y para los que ya tienen el conocimiento de Adonai, nuestro peregrinar debe ser firme, limpio, puro, kadosh y en obediencia. También con exhortación. Otra de nuestras responsabilidades que tenemos que tener muy en cuenta es la exhortación para que estos débiles en la fe y por de la exhortación puedan desarrollar una inmunidad fuerte, así como el Shaliach Timoteo dijo en segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. Cuando Yeshua regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Elohim y Yeshua te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento oportuno, 1.
Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Si no exhortamos con justo juicio en la instrucción del Eterno para bendición del creyente, entonces nosotros seremos responsables de esas almas. Como dice en Ezequiel 3:18, si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. Entonces, como vemos, el Eterno es bondadoso, misericordioso, pero también aborrece la injusticia del pecado. Y nuestra responsabilidad hacia el débil es enseñarle que el Eterno es recto, perfecto y no tolera el pecado. Como prejóvenes, ¿cómo podemos aplicar esa enseñanza en nuestra vida? Como prejóvenes podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida siempre siendo firmes, nunca dejarse llevar por las cosas de este mundo o por lo que dicen las personas, porque hoy en día todos los jóvenes se dejan llevar por lo que dicen sus amigos, familia, etcétera. Por eso mismo debemos ser fuertes en la fe como Abraham, cuando el padre le dijo que diera a su hijo Isaac como ofrenda. Ahí el padre vio como Abraham tuvo mucha fe. Nosotros debemos ser como Abraham a pesar de todas las dificultades que hay en esta vida. Siempre debemos ser muy fuertes en la fe. No como Judas Iscariote, que fue un débil en la fe, ya que Judas traicionó a él, Mesías, cuando lo entregó. Por eso siempre debemos seguir aprendiendo más del Padre para nunca ser débiles. Le paso la palabra a Michelle. Lo que aprendimos en los capítulos 9 al 16 de la carta a los romanos es acerca de la elección de Israel. Sabemos que la elección de Israel en el plan del Eterno era para reconciliar a la humanidad. La reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual, para restaurarlo a un estado de shalom y unión con el Eterno por medio del Mesías que nació de ese pueblo. El Eterno no solamente predestinó al pueblo de Israel, sino a todos los profetas, y también aprendimos que hubo llamados así como fueron llamados los Shalehim por medio del Mesías. Todos los que se fueron añadiendo en el remanente del primer siglo hasta nuestros días. Otro de los puntos fue el olivo natural y el olivo silvestre, para enseñarnos claramente que para el Eterno no hay nadie indispensable para cumplir con su plan, y tampoco no tiene excepción de personas, sino que la justicia del Eterno se basa en la obediencia a su instrucción. Solamente aquel que obedece y se sujeta al Eterno por medio del Mesías, reconociéndolo como Adón, que se le fue dado toda la autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vivir lo que él vivió y enseñar lo que enseñó por medio de la fe del Mesías, viviendo en una vida en obediencia y santidad. Por supuesto, primero era a las ovejas perdidas de Israel como olivo natural y remanente. Luego nosotros los gentiles añadidos. Otro de los puntos que aprendimos es cómo respetar las autoridades de la manera correcta y ser luz sin ir en contra del Todopoderoso. Por ejemplo, si la ley terrenal dice que tenemos que aceptar a los homosexuales, nosotros como creyentes sabemos que esa ley va en contra del Padre y no la debemos aceptar. Tampoco debemos apoyar los votos de los gobiernos en todo lo que tenga que ver con los sistemas y nos haga pecar contra el Eterno. Por ejemplo, algo que podemos cumplir y obedecer de la ley es pagar impuestos, respetar las leyes de tráfico, etc. El Eterno, en su favor y su misericordia, ha capacitado a la humanidad con dones espirituales. Todos tienen la capacidad de servir al Eterno siempre y cuando lo desarrollen por medio de hacer teshuvá en su instrucción y obediencia.
Este don espiritual es para edificación a los creyentes. Como conclusión de este tema, nuestro mapa mental tiene como objetivo de mostrar que el débil en la fe y el fuerte en la fe tiene diferencia en un conocimiento y crecimiento espiritual, pero para el Eterno tiene un propósito en la vida del creyente y nos tiene bondad, misericordia y favor para los que se esfuerzan y lo buscan con todo su corazón por medio de Yeshua como Corbán perfecto que nos lava, nos limpia y nos purifica, como nos dice Tito 2:14. Pues Él se entregó a la muerte por nosotros para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer buenas obras. Y nos ayuda tan como el fuerte en la fe, manteniéndose firme y seguir madurando en la fe hasta el final. Y para el que apenas está comenzando, también lo ayuda a crecer hasta llegar a una madurez en su vida espiritual, así como el patriarca Abraham. En Isaías 30:18 dice, por tanto, el Eterno espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Eterno es un Eterno de justicia, cuán dichosos son todos los que en él esperan. Así que, jóvenes, debemos seguir esforzándonos y sujetándonos a la obediencia que el Padre poderoso nos ha dado por medio de las Escrituras y Yeshua y para ser bendición para otros jóvenes. Espero que este tema sea de edificación, porque para nosotras la ha sido. No se olviden de darle un like y compartirlo. Y bueno, shalom y bendiciones.